Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica en diputados, ¿qué está pasando? ¿Por qué se rechazó el DNU de fondos reservados? Porque 100.000 millones de pesos en fondos reservados en este contexto, con una AFI creada, reformada completamente por DNU también, donde acaban de asignar su titularidad a una persona que nadie conoce, que se llama Sergio Neifert, que no sabemos quién es, que todos dicen que la puso Santiago Caputo, que es un funcionario de hecho, que no quiere tener firma, es decir, no quiere tener firma, evidentemente no quiere asumir la responsabilidad de las decisiones que toma, porque no deben ser buenas decisiones, o porque deben estar al margen de la ley, o porque deben estar en contra de la ley. Bueno, nosotros como Congreso no le vamos a autorizar esa cantidad de dinero porque no hay plata y porque los gastos reservados en la Argentina no se han usado para combatir el terrorismo, el crimen organizado. Por ejemplo, se han usado para encubrir el atentado a la AMIA. Por ejemplo, se han usado, y hay condena judicial, no estoy especulando, para pagar sobresueldos a funcionarios públicos. En este contexto de 140% de inflación acumulada en lo que va del año, con salarios congelados del Ejecutivo de noviembre, yo porque no voy a pensar que están pagando sobresueldos. Digo, se están usando seguro para lo peor. Y si compraron algún software para espiar gente, lo tendrán que devolver. Así bueno, de fácil. ese es el punto, ¿no? Ustedes identifican directamente a Santiago Caputo detrás de este DNU. Bueno, lo identifica el periodismo. Hay un dato bastante llamativo que es que hace un mes, cuando asume Sergio Neifert y jura, en una ceremonia obviamente reservada. En Argentina juraron reservadamente hasta los ministros en diciembre, no se pudo televisar como siempre. Pero bueno, la jura de la AFI tiene un poco más de sentido, o de la CIDE como es. Hubo uno de los tuiteros, que le dicen Gordo Dan, no sé exactamente cómo se llama ni quién es, pero uno de los tuiteros que más ataca a la oposición estaba en esa jura. En medio de una obviedad que utilizan los fondos reservados para hacer operaciones políticas, para financiar su red pública de ataques, y yo no le encuentro ningún otro destino a esos fondos que no sean los destinos que ha usado la Argentina históricamente. Insisto, sobresueldos, empresas de cobertura, que son empresas fantasmas para hacer operaciones, y seguramente puede ser alguna compra eventualmente de algún equipo, pero nada que sea serio, nada que sea como los organismos que obviamente la ministra Bullrich tiene en las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico. Y insisto, ningún país serio del mundo le va a compartir información a una CIDE comandada por un asesor de comunicaciones, una persona que nadie conoce y un grupo de tuiteros. Quiero que veamos algunas de las reacciones de algunos de los militantes digitales de Milei, porque expresan directamente la ruptura total de la convivencia con Macri, ¿no? El señor, tengo entendido, Daniel Parisini, que es el Gordo Dan, sí, el nombre artístico de el Gordo Dan en Twitter y en YouTube. Fíjense, porque estos son los que habitualmente repostea el presidente de la Nación, pero fíjense que ahora fue directo a Macri. No somos ni nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste, le está diciendo a Macri, ese es un video atrás de Macri en la cumbre climática, hablando de la Agenda 2030. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los cucas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones la diferencia es espiritual. Más allá del personaje, esto es Santiago Caputo puro, esto es un poco la ideología. No tengo el gusto de conocer a... Pero esto es la CIDE, Esto es la CIDE porque esta persona estuvo en la jura. ¿Alguien vio la jura de la CIDE? Pero estuvo en la Escuela Nacional de Inteligencia, bueno, donde se hizo la Macri jura, no le va a pagar las balas con las que lo van a matar, ¿no? Sería, bueno. Macri hoy nos sostuvo el quórum, votó en contra. Obviamente lo hace en defensa propia. No le va a pagar la bala a Santiago Caputo para que lo maten, para que se coma al PRO, porque ese es el objetivo de Santiago Caputo y de Milei, es comerse al PRO, quedarse con ese electorado y ser los únicos representantes de la derecha. Y me parece mal. A ver, veamos otra de las reacciones, porque lo que me parece que expresan es que ya no hay más en la mira, digamos, dirigentes de la oposición del peronismo o dirigentes del radicalismo y demás, sino que está Macri directamente. Acostumbrados, otro tuit referido a Mauricio Macri, ¿no? Se cita ahí que Macri fue el que ordenó hoy dar quórum para voltearle el DNU a Milei. Acostumbrados a espiarse entre ellos, creen que la CIDE está para eso y que todos quieren hacerles lo mismo.
país con 2 atentados encima y que con amenaza abierta por parte de Irán al presidente y a toda la población hace menos de 2 semanas. Prohibido olvidar. Este es muy interesante porque lo que expresa es lo que dice el gobierno, que es la preocupación de Macri, que la preocupación de Macri no es el financiamiento o de canales de YouTube o de militancia digital, sino que la CIDE espíe, ¿no? Y lo que expresa ese tuit muy interesante está diciendo que Macri espiaba y entonces por eso Macri cree que todos lo van a espiar. Hubo causas judiciales al esto es lo que respecto expresa, sobre el parece espionaje ilegal de la AFI en ese momento macrista. Bueno, pero es interesante porque me parece que esta es la idea que tiene Santiago Caputo. Digamos, le está diciendo a Macri, vos creés que te van a espiar porque vos espiaste en tu gobierno, ¿no? Lo que pasa es que si te agarrás 100.000 millones de pesos por DNU y que sean además reservados, que no tiene nada que ver con los porcentajes, con los montos que ha tenido los servicios de inteligencia en los últimos 15 años. La verdad que los diputados de nuestro bloque, Maximiliano Ferraro, que vio que se ejecutó el 80% de ese presupuesto en días, Victoria Borrego, que hizo un análisis también de los porcentajes que venían teniendo los servicios de inteligencia. ¿Cómo no vas a creer que esto es para espiar? Si de golpe fondos reservados pero por no montos... para espiar, pero para espiar una cosa es espiar a narcotraficantes, hacer inteligencia de delitos federales. Claro, pero hay una obsesión por el poder en este grupo de gente, en estos grupos que siguen a Caputo, con quien, insisto, porque a veces por ahí cree que los temas son personales. Nadie tiene nada personal, es una persona muy inteligente, joven, que debe ser valiosa, podría ser una persona valiosa para la política, porque evidentemente vio lo que el resto no vimos, que es que la sociedad estaba buscando a alguien como Milei. Está obsesionado con el poder, está como en una película donde cuando uno ve sus tweets o las cuentas que todos sabemos que son de él y el grupo de gente que lo sigue, con amenazas y con un nivel de violencia y de disputa del poder y de desprecio a Macri y al PRO y de desprecio a todos los demás. Ustedes dicen que Caputo y parte del gobierno desprecia más al PRO que al propio peronismo. Me hace acordar, pero absolutamente, no tengan dudas que desprecia más al PRO que al peronismo. De hecho, es lo que dice Macri. Hay funcionarios todavía en distintos organismos como la aduana que son del masismo. Eso le gusta más acordar con el peronismo, o se siente más cómodo el gobierno acordando. El gobierno de Cambiemos muchas veces despreciaba el radicalismo. Yo me acuerdo de cómo funcionaba eso. Nosotros nos llevábamos bastante bien con el PRO, pero el prejuicio del PRO con el radicalismo era grande. Bueno, el prejuicio de los libertarios con el PRO es sideral. O sea, ven como gente tibia que no pudo hacer las cosas, cuando para mí el diagnóstico es totalmente distinto. Y finalmente quiero mostrar esto que es el biógrafo autorizado de Javier Milei, que ha contado que ha tenido, bueno, desde que Milei es presidente, varias reuniones, incluso muy distendidas ahí en la Quinta de Olivos, ¿no? En la parte recreativa de la Quinta de Olivos, que es el señor Nicolás Márquez, que a ver si podemos mostrar el tuit, lo tienen por ahí, donde también, bueno, apunta directamente desde una cuestión más conceptual, digamos, de la idea que tienen del gobierno los libertarios, completamente distinta a la idea que tenía el expresidente Mauricio Macri. Vamos rapidito a ver lo que decía Nicolás Márquez. Bueno, fíjense, lo sostuve siempre. Está hablando el ideólogo intelectual de Javier Milei, no es con nombre y apellido, ¿no? Sin seudónimo, una persona que Milei aprecia mucho. Lo sostuve siempre, nadie me puede atribuir incoherencia. Macri es un sorete, dice ahí, inculto, tibio, progre, globalista, cagón y demás. Fue un pésimo presidente cuyo partido se encuentra en francas vías de extinción. Es decir, es un poco la idea que hay, obviamente, en el núcleo duro conceptualmente, ¿no? Un poco lo que contaba el diputado. Ustedes coinciden que esa es la visión que tiene hoy el entorno del presidente. Sí. Cuando uno habla con algunos libertarios y le comparte la experiencia que nosotros vivimos de gobernar en minoría, que no fue nada fácil, que obviamente hubo errores y no funcionó, no se religió, te contestan con un desprecio de ni siquiera ganas de entender, de aprender de una experiencia que es valiosa en sí misma, porque se pueden sacar conclusiones de incluso errores para no repetir, pero hay un nivel de soberbia en el gobierno muy grande y un desprecio con ese nivel de violencia de un partido como el PRO,
que les ha votado todo y que los ha sostenido y que ha normalizado a Milei, que yo no creo que hubiese sacado 10 puntos de diferencia con Massa si Macri los últimos 10 días no hubiese dado las 5 razones para que muchos que estaban en duda... a Milei porque había que normalizarlo. Y bueno, porque Milei fue y es una persona un poco exultante, digamos, Sí. loco, entre comillas. Era una persona que daba miedo a mucha gente votarlo. El 25% que votó a Juntos por el Cambio, o 24%, y no lo quería votar a Milei, por más que después casi todo, completo, pasó a votarlo. Y las encuestas, una semana antes, daban 3, 4, 5 puntos arriba de Milei, fueron 10. Y ni eso le agradecen a Macri. Es un desprecio que creo que ni Milei lo tiene, solamente su entorno. Diputado, yo quiero recuperar una parte que vimos hace un ratito de su exposición en la Cámara de Diputados, por la cual pidió que se vote antes, Sí. finalmente la positiva para derogar el DNU, y que se hablara después fueran los discursos. Y usted dijo ahí, hay diputados a los que están apretando políticamente y agentes de inteligencia. Y entonces quiero detenerme ahí un segundo, porque efectivamente vendría a corroborar que quieren la plata para inteligencia, no para mejorar la pelea contra el narcotráfico o el terrorismo, sino para apretar gente. La verdad que fue muy difícil. Esta sesión estaba convocada para la semana pasada, iba a ser el jueves a las 10 de la mañana. Nos empezaron a correr con cuestiones reglamentarias válidas la sesión del día anterior. Empezaron a llamar a los gobernadores, esto lo sabe toda la política, digamos, no son charlas para revelar, pero todos en los pasillos del Congreso escuchamos, conversamos, que llamaban a los gobernadores, y el quórum conseguirlo hoy fue muy difícil. Hay bloques que le faltaron muchísimos diputados, al kirchnerismo, que no le suelen faltar nunca, le faltaron muchos diputados, y a otros bloques también, y parte de los fondos reservados, una de las cosas que me faltó enumerar, se usan para pagar agentes inorgánicos. Los servicios de inteligencia pagan a persona que está contratada formalmente, pero hay agentes, bueno, la investigación y la denuncia de Nisman lo reveló con claridad. Hay fondos que se usan para pagarle a otras personas que hacen las mismas tareas, pero de peor manera, y que en muchos casos aprietan. Y eso uno entiende que pasó estos días y, Usted está diciendo que preferimos sí. tomar todos los recaudos para que no se nos caigan diputados durante la sesión. Porque una cosa es conseguir el quórum y otra cosa es sostenerlo el tiempo que hubiese durado, las horas que hubiesen durado. Usted está diciendo que sin Macri esto jamás lo hubiese logrado la oposición. La verdad que conseguimos tenemos media hora para conseguir el quórum reglamentariamente, lo conseguimos a los 20 minutos y faltaban 5 diputados y llegamos a los 129 con 5 diputados del PRO y estaban entrando otros diputados del PRO y ninguno votó, alguno votó a favor, pero la mayor parte del PRO votó con nosotros el rechazo al DNU. Incluso diputados que responden a Patricia Bullrich, como Silvana Giudici, fue intelectualmente muy honesta y se abstuvo. Se abstuvo. Diputado, ¿le da más tranquilidad que se controle la CIDE con la presidencia de la bicameral de Martín Lustó o le es indistinto? Prefiero que esté en manos de un opositor. Lustó es un opositor duro, es una persona estudiosa. No me gusta que llegue de la mano del kirchnerismo, pero me parece que mejor que esté en manos de un opositor. Esto también es parte de las internas del gobierno, que las estamos viendo todos los días. La hubiese presidido el PRO si se hubiesen cumplido los acuerdos, pero bueno, si ellos no constituyen los organismos de control, y no es el único organismo de control, porque, paréntesis, 100.000 millones de pesos sin la bicameral constituida, hace 8 meses que tendría que haber estado constituida. O sea, los querían tener a la plata y que ni siquiera el único organismo que existe que los puede controlar estuviera constituido. Y hay otras comisiones bicamerales que no se están constituyendo y que espero que nos pongamos de acuerdo pronto, porque si no, la auditoría, le faltan 3 auditores, o sea, no sabemos en qué está gastando Milei el presupuesto, porque en la Auditoría General de la Nación hay un desprecio muy parecido al kirchnerismo de la Libertad Avanza para constituir los organismos de control. Bueno, muy parecido al kirchnerismo. Usted es el segundo legislador. Ayer estuvo Poltroni acá también diciendo que había actitudes similares a las del kirchnerismo. Poltroni de la Libertad Avanza, es obvio. Los organismos de control no los quieren constituir y nosotros tarde o temprano los vamos a constituir. Pero formando usted ve un manejo mayoría del poder que emula eso, la idea de sí, un poco impongo y después negocio. Claro, y
por ejemplo, a nosotros nos dicen los bienintencionados, ¿no? A la coalición cívica. Es como que somos buena gente, que tenemos buenas intenciones, pero somos medio estúpidos, porque no andamos negociando cosas. Al mismo tiempo nos valoran, vos dices, ustedes no nos piden nada, fenómeno. Pero sí les gusta el ejercicio del poder así medio peronista. Y la verdad que la Argentina necesita todo lo contrario, necesita firmeza, pero cumplir reglas. El que negocia eso dicen que es Caputo, más allá de Guillermo. Es decir, que va un diputado y le dice, mire, yo necesito tal universidad, yo necesito tales fondos para mi provincia, yo necesito... Y que Caputo, al mejor estilo de sí, hay muchas crónicas del Congreso y en febrero o enero, ya no me acuerdo, estuvo en el Congreso abiertamente, se pudo conversar con él, pero qué sé yo, tiene que asumir, me parece, un rol institucional si quiere el poder, no tiene nada de malo. Tiene que ser, no sé, secretario de Interior, secretario de Asuntos Estratégicos, hay un montón de cargos que él podría tener. Es decir, como que él va, pero se pone al lado de los funcionarios que tienen que después firmar. Claro. Es decir, le dice, sacá la chequera, firmá vos esto, firmá lo otro, pero me parece que él no firma. Va a ser mucho más honesto, institucional y sano para el gobierno. ¿Una última? Sí, a propósito de los fondos de la CIDE, vos decís que van a, si lo rechaza también el Senado, van a tener que devolver, van a tener que explicar. Yo no sé si compraron... Sí. Porque supuestamente ese gasto del 80% ya del presupuesto de la CIDE se hizo dentro del marco legal, que es la vigencia del DNU. Sí, hasta que no se lo rechace. Pero sin la bicameral constituida. Acá, eventualmente, una vez que la bicameral empiece a pedir la información, va a tener que intervenir la justicia. Porque esto puede haber sido una defraudación al Estado argentino. Sacarlo por DNU, hacerlo reservado, sabiendo que no está la bicameral constituida y gastarlo antes de que se constituya la bicameral, nosotros lo estamos estudiando seriamente. Así que tomen los recaudos, que conserven los recibos y que eventualmente tengan que devolver las cosas. Y no sé cómo funciona porque ahí nunca accedí yo, pero digo que guarden las cosas y si estaban por comprar un software para espiar, que hay algunos muy buenos, que esperen. Brevemente, ¿por qué salió Carrió a dudar de la honestidad del presidente Javier Milei? Bueno, porque no hay buenos indicios. Cuando vos proponés al hijo, cuando vos no querés organismo de control, cuando agarrás plata reservada, no son razones para pensar que es una persona honesta. No hay, en su agenda no está, no sé, una nueva ley de ética pública, una UIF decente e independiente. Esa agenda para Milei no existe. Diputado, gracias. Vamos a hablar...